El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a Victoria Moya, directora de comunicación de Escuelas Católicas de España. Pero ¿quién es Victoria Moya? Pues me costaría definirme. Quizá la palabra que más me define es soy una mujer en constante búsqueda. Búsqueda de ser una buena profesional, obviamente, a ello me debo, pero también de ser una buena madre y de ser una buena persona. Y eso no te creas que es fácil, ¿eh? Así que ahí buscando. Claro, es buscar ser buena gente y gente buena. Exactamente. Bueno, pues yo que te conozco un poco, doy fe que lo eres. Gracias. Victoria, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Cómo llegaste aquí? Pues mira, llegué por pura casualidad. Realmente era algo que no estaba en mis planes vitales cuando era pequeña. De hecho, mi anécdota siempre es que yo en la fila de la Complutense, según estaba esperando para entregar la matrícula en primero, no llevaba rellena las crucecitas. Y según me acercaba al mostrador, iba sintiendo la presión de que había que elegir. Y en el último minuto, en el minuto de descuento, elegí Ciencias de la Información. Y después tuve la fortuna de que mi carrera profesional se ha podido encaminar por ahí. Y no como periodista, porque la verdad es que como periodista de medios de comunicación no he trabajado nunca. No, pero sí, diriges una revista. Sí, eso también es verdad. Que es una referencia en educación. Sí, la revista de Escuelas Católicas. Muchas gracias. Hay una parte, evidentemente, de periodismo. ¿Presentas en el un labor. podcast? Vaya, resulta, sí, soy periodista. Yo sé que está un poco mal visto últimamente decir que somos periodistas, pero... No lo hago por eso, realmente, porque mi labor siempre ha estado más encaminada a la comunicación institucional. Entonces me siento muy cómoda ahí. Y es verdad que la comunicación institucional lleva consigo, y hoy más, antes no, antes que teníamos un fax y poco más. Ahora tenemos un montón de canales a nuestra disposición. Entonces, claro que ejerces como periodista porque tienes que liderar esos canales como periodista. Pero siempre desde ese punto de vista más institucional. Entonces, bueno, como te decía, en el último segundo llegué, marqué Ciencias de la Información y aquí estoy. Pero haces la carrera, pasas por esa facultad por la que también coincidimos. Ajá. Y luego cómo empiezas a trabajar en el mundo de la educación. Porque yo, una de las cosas que pregunto a mis alumnos todos los años, ¿qué les gustaría hacer dentro del periodismo? Nadie dice periodismo educativo, nadie se le ocurre. ¿Tú cómo llegas a la educación? Pues mira, también por casualidad, porque un fraile dominico, pues que había sido referencia mía, bueno, sigue siendo referencia mía de siempre, me dijo, mira, ¿dónde trabajo? Entonces, FERE, están buscando una persona responsable de comunicación, ¿te interesa? Y bueno, yo estaba... Bueno, ya llevaba un recorrido en el lugar en el que estaba antes, tenía ganas de un cambio y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y me presenté y junto con otras personas y finalmente fui yo la elegida, la que acabó en educación, pensando que llegaba a un mundo tranquilo, nada más lejos de la realidad. No, y tanto. Pues desde la experiencia, que son ya muchos años al frente de la comunicación de Escuelas Católicas, has sido testigo privilegiado, ¿no? Privilegiada de la evolución que ha sufrido la comunicación, que casi antes era como predicar en el desierto, hablar de comunicación, de marketing, de todos estos temas, pero tú lo habéis vivido de forma, además, llevando a cabo pues, todo el proceso de marca también, de FERE, educación y gestión, generando canales potentes de comunicación, revista, página web y demás. ¿Cómo has visto esa evolución y cómo has tenido tú también que predicar para conseguir que vuestros medios también, no solo a nivel nacional, sino también hacia Latinoamérica y demás, sean una referencia en la comunicación, de educación en general, pero también en la comunicación católica? Pues mira, han sido unos años de una transformación absolutamente radical. Cierto es que las personas que entonces estaban en el equipo directivo de FERE, ahí fueron un poco visionarios. En aquel momento tenían una persona que llevaba la revista y poco más, no hacía mucho más, no le daba para más, tenía unas orillas.
pero vieron que era una apuesta necesaria y efectivamente apostaron. Entonces fue cuando añadieron a más personas. Pero de entonces, y que como te comentaba antes, que pasábamos por relacionarnos con los medios mandando un fax y esperando a ver si daba negativo o ok, que ese era el tiempo que pasábamos principalmente, pues hasta ahora en la que hay multiplicidad de canales y siempre son sumatorios, la transformación ha sido increíble. A nivel interno de escuelas católicas, de nuestra proyección hacia afuera, de nuestra capacidad de llegar a más personas, incluso más allá del Atlántico. Pero si hay algo de lo que me siento especialmente orgullosa es del trabajo de concienciación que hemos hecho de cara a los colegios, a los centros educativos, a las instituciones religiosas que tienen centros educativos, de convencimiento de que trabajar la comunicación era algo absolutamente necesario, casi un acto de pura responsabilidad. Porque si estás trabajando muy bien, es absolutamente injusto y tremendo que eso lo estropee una mala comunicación. Entonces, llevar a los colegios hasta ahí y decir, tienes que hacer esto más allá de su tradicional y proverbial humildad y de hacer las cosas para uno y hacerlas para adentro, eso ha sido un reto muy grande. Entonces yo estoy muy orgullosa del papel y del granito de arena que hemos podido poner ahí a lo largo de todos estos años. Pues justamente estás poniendo el foco en vuestro principal destinatario, que son vuestros propios colegios. ¿Crees que todavía a día de hoy queda mucho por hacer en cuanto a convencerles de esto que para los que somos profesionales de la comunicación es obvio? Claro, queda mucho, queda mucho. Se ha avanzado todo porque es que no había nada. Entonces ahora hay infinidad de instituciones que tienen su responsable de comunicación, ¿vale? Entonces desde ahí ya, y luego se trabaja a nivel muy casero, pues con profes que se les da bien, con un poco de formación, se van apañando. ¿Por qué? Pues porque faltan los recursos principalmente, faltan los recursos de tiempo, faltan los recursos económicos, entonces conjugar todo eso y seguir para adelante es algo que les cuesta mucho. Entonces ellos sí que lo ven, yo creo que esa importancia sí que la han detectado ya. Lo que ahora tienen que hacer es buscar fórmulas para poderlo llevar a cabo sin morir en el intento, porque efectivamente es difícil que puedan contratar a alguien que les lleve la comunicación del cole, quizá de la institución sí, pero de cada uno de los colegios es más complicado. Entonces esto se suple, como te digo, pues con profes con muy buena voluntad, con horas que sacan de aquí y de allí, con algunos apoyos ahora, gracias, la verdad es que la inteligencia artificial está ayudando en muchos ámbitos, y nos queda mucho camino por recorrer, mucho camino a nivel de imagen corporativa, mucho camino a nivel de profesionalización de lo que estamos haciendo, y también nos queda camino en el ámbito de la comunicación interna, porque es un ámbito que ellos consideran, probablemente es el que mejor trabajado tengan, porque siempre se ha hecho de manera natural, pero nunca se ha tomado conciencia de la importancia de cuidarla. Entonces ahí también hay un trecho de mejora. Y dentro de la comunicación interna de los colegios, que yo también creo que soy un defensor, ¿no?, de ese endomarketing también, de esa comunicación y de ese cuidado hacia nuestros profesores, hacia la personal de administración de servicios, hacia las propias familias que son comunidad, ¿cuál crees que es la parte que más se debería cuidar ahora? Me cuesta decantarme, Víctor. Creo que la comunicación con las familias. Si me tengo que decantar por una, creo que la comunicación con las familias... ¿Crees que es ahí donde más sufre el colegio? Sí, actualmente sí, porque ahora mismo las familias, yo soy juez y parte, ¿no? Soy familia y soy responsable de comunicación. Ahora las familias tenemos muy claro lo que tenemos más conciencia, más claro lo que sí y lo que no a nuestro juicio. Entonces nos imponemos un poco más. Y no siempre se encuentra el nexo de unión entre el colegio y la escuela, y las familias. Necesitamos vernos como un todo, como una única comunidad que rema juntos por lo que nos importa a todos, que son los niños, los alumnos. Entonces, si no conseguimos ese nadar todos a la vez en la misma corriente, acabaremos teniendo más dificultades y acabarán sufriendo los que menos tienen que sufrir. Entonces, para mí creo que sí. Claro que esa comunicación la tienen que hacer los profesores, porque tú puedes tener un gran plan de comunicación bordado en letras de oro, pero si eso no se traslada bien a quién son los embajadores de ese plan,
que son cada uno de los profes que están en el aula, el personal de administración y servicios, la persona que atiende el teléfono, la persona que está en recepción, el técnico de mantenimiento, todos esos son los que hacen la comunicación del cole. Si ellos no están en el mismo plano, da igual, el papel lo soporta todo, pero luego la realidad es otra. Entonces eso también es comunicación interna. Es decir, eso tiene que ir en cascada y trasladarse a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Y se habla mucho de las redes sociales. Vosotros hace ya años lanzasteis un manual para vuestros colegios, Sí. hasta el infinito y mucho más, si no Sí, recuerdo mal, sí, eso hace es. ya unos años, Sí. para ayudar a los centros educativos a manejarse las redes sociales. ¿Crees que siguen siendo las redes sociales el principal canal a trabajar en los coles? Pues no voy a ser tan rotunda en esta respuesta. Hace no mucho, quizá un año, te hubiera dicho sí, te hubiera dicho que sí. Y es que es importante, ¿vale? Porque a través de esa puerta entran muchas nuevas familias, entran también las familias que ya tenemos, que conocen las actividades que hacemos con más frescura. Es importante, hay que mantenerlo. Pero igual que yo, he pasado muchos años convenciendo a los coles de la importancia de estar en redes sociales. Ahora creo que estamos en un periodo de madurez en el que necesitamos reposar cuál es nuestra presencia en redes sociales, dónde tenemos que estar y cómo tenemos que estar y por qué. ¿Vale? Es importante no lanzarse a todo, estar en todo, hacerlo todo. Primero porque no llegamos, porque nos faltan recursos, como decía antes. Y luego porque es que también hay que parar, pensar y tener claro un objetivo. ¿A dónde quiero llegar? No se trata de estar por estar, sino de si esto responde a mis necesidades. Esto es como lo de, bueno, yo siempre cuento una anécdota, y es que cuando hicimos ese manual Hasta el infinito y más allá, no recomendábamos a los colegios estar en Instagram, no lo recomendábamos. Esto es lo que dice la versión impresa. Cuando nos dimos cuenta de la velocidad que llevaban las redes sociales, dijimos, mala idea hacer una versión impresa, se desactualiza muy rápido. Entonces, a partir de ahí, hicimos versiones digitales. En la versión digital, la número 2, la versión 2, ya decíamos, sí, si creéis que tenéis que estar, estad. El Papa se acababa de abrir un Instagram. Entonces, dice, yo recomendando a los colegios que no lo vemos adecuado, y el Papa se nos abre un Instagram. Entonces, la evolución de todo esto es tan rápida. TikTok, ay, yo no voy a bailar, ¿eh? A mí no me digas que esté en TikTok, que yo no voy a bailar. Y ahora muchísimos centros me dicen, no, yo estoy poniendo todo el foco en TikTok, por los alumnos, y en LinkedIn, que es una red social que hasta ahora no se le hacía caso para nada y que está cobrando una fuerza brutal en los coles. Entonces, ¿hay que hacer caso a las redes sociales? Sí. ¿Hay que estar? Sí. Pero no es lo único. O sea, yo hay veces que voy a coles que dicen, sí, yo hago comunicación, redes sociales. No, es que comunicación es mucho más y sobre todo es tener un objetivo. Entonces, si a un colegio te preguntara, oye, queremos empezar con la comunicación, hasta ahora todo es voluntad, informalidad, pero queremos empezar a profesionalizarle, ¿cuál sería el primer punto que dirías, tienes que empezar por aquí? Por hacerse un plan, por trazarse un plan. Necesitan un plan. Para hacerse un plan tienes que tener un conocimiento básico de algunas cosas. Es decir, no puedes hacer un plan si no sabes lo que quieres. Entonces necesitas un acompañamiento, necesitas una guía, necesitas o una formación o leer mucho o que te acompañe alguien. Entonces es vital empezar pensando hacia dónde quiero que me lleve mi comunicación, cuáles son los puntos más débiles que tiene mi comunicación, cuáles son mis fortalezas, y a partir de ahí empezar a trazar un camino despacio. Despacio, no se trata de lo vamos a hacer todo ya. Y por no quedarnos solamente en el mundo de sería pues un pecado desaprovechar tu voz experta para únicamente hablar de comunicación, aunque eres una gran experta en comunicación, pero también eres una profesional que llevas trabajando con los colegios y con la educación y digamos que ahora mismo hay como grandes problemas, ¿no?, que vosotros también en los congresos y en vuestro día a día observáis. ¿Cómo ves la situación ahora mismo de la educación en España? ¿Cuál crees que son los problemas que más les preocupan, ¿no?, por esa precisamente comunicación tan directa que tenéis con los centros?
y con la sociedad también, con los medios de comunicación. Bueno, pues mira, yo creo que ahora algo que preocupa mucho, y no me voy a meter en la esfera política de momento, pero sí preocupa mucho la gran protocolarización de la educación. O sea, los profesores ahora mismo pasan muchísimo tiempo rellenando formularios, haciendo protocolos, hablando con inspección, haciendo en esta plataforma aquellos formularios, en esta otra plataforma estas cosas. Demasiada burocratización de la educación. Y eso está restando fuerza, energía y motivación al profesorado. Si algo es importante en educación, es un buen profesorado. Esto es vital. Entonces, que salgan muy bien formados, mucho más allá de lo estrictamente académico, que luego podamos seguir formando a esa gente, que estén a gusto con nosotros, retener ese talento, conseguir generar comunidades sólidas, nada funcionarializadas, que no vayan solamente a dar clase y se vuelvan, sino que crean en el proyecto, me parece que es una de las... Y luego, bueno, ¿para qué no engañarnos? El tema económico, el tema de la falta de alumnos. Esto es una cosa que va una con la otra, el tema de que te quitan una línea, que pierdes un montón de alumnos. Por el tema de la natalidad, pues eso es algo que está afectando gravemente a muchos colegios. Y si fueras ministra de Educación, ¿cuál sería la primera medida? Bueno, pues como no podría decir que las familias tengan hijos, porque tampoco sería la cuestión. Bueno, también hay políticas natalistas también, que aunque me temo que no son del ramo del Ministerio de Educación, sino de otra área. Sí. Bueno, creo que el tan llamado a gritos, porque si yo alguna cosa he repetido a lo largo de estos más de 20 años que llevo trabajando en escuelas católicas, es reclamar ese pacto educativo y reclamar también que se considere y se respete de verdad, con todo lo que conlleva el respeto a la enseñanza concertada. Esa complementariedad de redes que es fundamental. Creo que es algo que merecemos, que merece el sector y que merece la lucha, el esfuerzo, la entrega y la dedicación que hace tanta gente desde hace tantísimo tiempo por la educación de este país. Creo que has puesto sobre la mesa un tema que evidentemente todos los años genera mucha controversia. Educación concertada sí, concertada no. Además, ahí hay también una cuestión muy importante en la comunicación. O sea, cuando precisamente en el debate público y en los medios de comunicación la escuela concertada recibe estos ataques, ¿cuál es vuestra estrategia? Porque luego también dentro de la enseñanza concertada, digamos que la concertada de la católica, que lleva muchos años, pues tiene también matices respecto a otro tipo de concertada. Sí. Entonces, ¿cuál es un poco el posicionamiento estratégico desde el punto de vista de la comunicación y de la relación con los medios? Porque no es nada fácil y todos sabemos que hay medios que tienen, desde luego, pues un especial interés en atacar a la enseñanza concertada. Pues mantenernos firmes en lo que creemos. La escuela concertada lleva, la católica más que la concertada, que vino después, lleva siglos, de 1472 aproximadamente, data el primer colegio católico de este país. Esos son siglos dedicados a esto, claro, con luces y sombras, obviamente, nadie es perfecto. Entonces llevamos mucho tiempo trabajando en un sector, lo que nos hace enormemente expertos, tenemos un bagaje muy potente y nos movemos entre el orgullo y el prejuicio, entre matan por nosotros algunos, bueno, ahora ya con la baja natalidad ya no es esta situación, y matan también por criticarnos y por decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo siempre pienso, cuando te atacan de aquí y por esto, por los dos extremos, quizá algo estás haciendo bien, ¿no? Estás manteniéndote en un sitio y yo insisto, si cometes errores hay que corregirlos,
pero mantenerte firme en aquello en lo que crees y aquello que es tu misión, que al final es transmitir el Evangelio, transmitir la fe y educar, hacer personas íntegras que configuren una sociedad íntegra, no puede ser otro nuestra estrategia de comunicación. Independientemente de quién te pregunte, independientemente de si quieren, sobre todo hay mucho medio que quiere carnaza. Y la verdad es que nosotros nunca damos carnaza. Siempre nos mantenemos en el equilibrio que consideramos más sano y el que nos puede llevar a sumar a esta sociedad y no a restar con más debates y con más problemas. Hablando de carnaza en los medios, pues también digamos que habéis tenido que ayudar a muchos centros educativos, habéis lanzado bueno, pues un libro que yo recomiendo, además que lo ponéis generosamente, gratuitamente, Sí, está en la web. sobre gestión de crisis de reputación. Cuando también habéis recibido, a veces parece que solamente hay casos, ¿no?, de abusos o de bullying o en la escuela católica, también como a ti como directora de comunicación, ¿cuál es la recomendación también que le das? ¿Cuál sería también el primer consejo que darías ante... Además, la crisis de reputación nadie está exento, no, el riesgo cero no existe, puede ser por un caso de bullying, puede ser por un caso de abuso, por cualquier problema que pueda poner en un momento dado en el foco mediático un cole. ¿Cuál es lo primero que hacéis desde escuelas católicas? Bueno, lo primero que hacemos es, cuando recibimos una llamada, es analizar el caso en toda la profundidad, con toda la información que tenemos. Evidentemente, como bien dices, nadie está exento. Yo siempre, cuando doy una formación a los coles, siempre les digo, tenéis que prepararos para una situación de crisis. Solamente existen dos tipos de centro, y me pongo muy melodramática. Entonces, solamente existen los centros que ya han tenido una crisis y los centros que la van a tener. No es que no confíe en ellos, es que es algo consustancial a la naturaleza de las organizaciones, a la naturaleza humana. Por tanto, tienes que estar preparado. Es una responsabilidad estar preparado. Entonces, primero prevenir. El primer paso es hacer las cosas lo mejor posible. Esto es lo más importante y es la lucha de cada día de los coles. No obstante, acontece una crisis y yo lo primero que recomiendo es actuar. No ponerte la venda en los ojos, no mirar para otro lado, afrontarla, mirarla de frente, conocer todos sus ángulos para dar una respuesta que realmente se ajuste a eso que ha sucedido. Porque como equivoques el tiro y digas algo que no es, no porque mientas, sino porque no has analizado en profundidad, no conocías la situación del todo, entonces estés contestando con algo que no es exactamente, entonces ahí ya sí que se te ha mantuado, porque la gente te puede perdonar que cometas un error, pero que mientas, que intentes ocultarlo, que no digas las cosas como son, esto ya es más difícil. Más difícil es todavía que te perdonen si vas reiterando. Por tanto, siempre prevenir y trabajar lo mejor posible, siempre actuar de la manera más ágil posible, pero para actuar con agilidad hay que evitar la precipitación. Y volvemos a la planificación. Tenemos que tener un plan de comunicación de crisis, tenemos que tener un equipo de gente formado, latente, que no esté todo el día ahí esperando que le venga una crisis, no, que esté ahí, pero que sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y, por supuesto, muchísima transparencia, total veracidad en la gestión de una crisis. Y también en el papel que vosotros ejercéis como el Departamento de Comunicación de Escuelas Católicas, ¿qué pesa más también en vuestro día a día? ¿El trabajo sobre esas herramientas de comunicación más dirigidas al marketing, con la problemática ahora de que no hay niños, que hay que captar, o también dais herramientas y ponéis la comunicación al servicio de la parte pastoral? ¿Cómo trabajáis ese equilibrio? Pues eso, buscando el equilibrio. No podemos engañar que los colegios necesitan contarse, relatarse de una manera atractiva, de una manera que potencie precisamente todo ese trabajo que hacen. No se trata de decir algo que no eres, se trata de que realmente aquello en lo que tú brillas reluzca más. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo y no
no hay que tener miedo ni hay que tener vergüenza de hacerlo, todo lo contrario. Es importante que la gente sepa qué haces y cómo lo haces también para que nadie se lleve a engaños. Yo soy esto, ¿vale? En mi colegio se reza por las mañanas. En mi colegio y si esto se cuenta por qué. Entonces, contando los porqués, la gente entiende y toma sus decisiones y luego no se lleva a engaños. Lo mismo que si no rezas por la mañana porque tienes una misa los fines de semana o haces otras cuestiones de evangelización. Y luego, todo esto se hace siempre desde el porqué, como dice bien dice Simon Sinek en esta famosa conferencia de cuáles son los líderes que realmente triunfan, pues cuáles son los colegios que realmente van a hacerlo bien, los que se comunican o hacen su marketing desde su identidad, desde su misión, desde su porqué. ¿Por qué estoy en educación? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué hago esto como lo hago? Es decir, ¿por qué acompaño a mis alumnos de determinada manera? Porque en mi ADN está esa acogida, esa personalización del aprendizaje. Entonces, solamente compatibilizando las dos cosas estaremos haciendo una buena comunicación y estaremos haciendo una buena evangelización. Una de las cuestiones que también la sociedad en su conjunto quizá no conozca tanto de la educación católica es la parte carismática, ¿no? Entonces, cada congregación religiosa tiene una riqueza y tiene una identidad. ¿Cómo trabajáis también desde una marca, que yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Desde hace años, ¿no? Apostar por la marca Escuelas Católicas, pero sin embargo, dentro de esa unidad de la Escuela Católica, tú conoces y tienes que tener, pues desde luego, un máster, un doctorado en conocer la identidad de ¿cuántas congregaciones conforman Escuelas Católicas? Como soy un poco pez para esto de la memoria, son 400 y pico, pero el pico ahora mismo no sé, 412, Vamos a hacerlo, 20... si redondeamos en 450, ponle. 400 congregaciones con su identidad. Y diócesis, que también tenemos escuela diocesana, que no nos podemos olvidar de ellos. Eso, ¿cómo, cuando dais formación y demás, qué recomendación dais? ¿Cómo también equilibráis el peso de congregaciones que son mucho más grandes? Congregaciones que incluso en su identidad, en su propia fundación, tenían la parte comunicativa muy en su origen. ¿Cómo manejáis esa diversidad tan enorme en la unidad que representa vuestra organización y vuestra marca? Bueno, desde Escuelas Católicas trabajamos desde la fe, desde la identidad católica, desde la identidad cristiana, global, universal. Y luego esto se aterriza y esto es excelente para la comunicación de cada una de esas instituciones. Porque cuando en comunicación decimos, o en marketing, que es importante trabajar el valor diferencial, es decir, decirle a la gente, a las familias, en qué soy yo diferente, porque hay muchos colegios, y públicos, privados, muchos concertados católicos. ¿Qué me diferencia del de al lado? Ese valor diferencial, eso que me hace a mí ser especial, especialmente bueno para tu hijo, es lo que nos marca ese marchamo de diferencia, de matiz, que es tan importante después para las familias. Entonces, no solamente no es incompatible, sino que nos da una riqueza brutal que nos permite acercarnos a las necesidades, a las distintas necesidades que puedan tener las familias, desde los distintos carismas. O sea que ahora, si te pusieras tú el rol de mamá y estuvieras buscando también un colegio, no te voy a poner la situación de decir cuál elegir. Gracias, Víctor. Pero sí que, o sea, por poner ejemplos, vamos, sin poner nombres, pero ¿qué sería lo que podría diferenciar a unas de otras? Para que lo entienda el gran público, ¿eh? Yo, afortunadamente, pues lo conozco bien el mundo de la... claro. Pero ¿cómo le explicarías tú a una mamá que esté buscando un colegio, que tenga claro que quiere ir a un centro católico, pero duda entre distintos carismas? ¿Cómo le explicas eso? Bueno, pues el carisma está representando muchísimas consideraciones que afectan a tus niños. Entonces, imagínate que tenemos un colegio no solamente por el carisma, vamos a acompañar eso del tipo de centro. Un gran colegio.
Un colegio muy potente, con mucha fama, con mucho renombre, que viene de una institución muy potente, con mucha fama y con mucho renombre, muy bien respaldada, con muy buena reputación, con muy buenas instalaciones, con un gran polideportivo, con grandes áreas de proyectos. Esto es súper atractivo, ¿no? Entonces, ahí, esto llama mucho la atención, es un maravilloso escaparate. Y al lado tenemos el colegio pequeñito, de una línea, que lo llevan unas monjas, que las conocen en el barrio, pero que a lo mejor son las madres de los desamparados del Perpetuo Socorro, que conocen muy poca gente, que no tiene ese gran prestigio, que no tiene quizá esa gran reputación universal, que no tiene buenas instalaciones, que hacen lo que pueden para mantener el colegio, que sí que van renovando cosas, pero que conocen el nombre y el apellido de cada uno de los niños y que en ese acompañamiento tan de cerca está su identidad. ¿Cómo es mi hijo? Mi hijo es un niño que necesita ese cuidado, que necesita ese mimo, que es más tímido, que es más introvertido. Mi hijo es un niño muy social, muy abierto, que al contrario lo que necesita es mucho movimiento, mucho deporte, mucho tal. ¿Qué necesita mi hijo y con qué herramientas van a responder mejor a las necesidades de mi hijo? No sé si me he explicado bien. Yo creo que perfectamente, y yo creo que es un tema que aún está por también explicar, comunicar, porque esto antiguamente, ¿no? Se decía, pues es un colegio de curas o un Todos colegio igual. de monjas, todos iguales, y claro, cuando uno se acerca y conoce, ¿no? Pues toda esa diversidad, la gente dice, pero bueno, ¿y qué diferencia hay entre una congregación y otra? Y entonces creo que ahí también esa labor de comunicación también es muy relevante. Total. Pues, Victoria, no te queremos hacer quitar mucho tiempo, que sabemos que tienes bueno, pues una agenda muy ocupada. Esta entrevista siempre la cerramos con una misma pregunta, que es ¿cómo ves, cómo sueñas el mejor centro educativo del mundo? Pues por mi experiencia personal, más que por la profesional, creo que te respondería que ese colegio al que los niños entran a gusto, tranquilos, donde tienen bienestar, donde lo que les enseñen no depende tanto de un currículum, que este es obligatorio y viene de fuera, como de lo que se adapta a su manera de aprender y de entender el mundo, el que les ayuda a brillar lo más posible, el que hace buenas personas, buenos ciudadanos, buenos creyentes. Muy bien, pues Victoria Moya, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en el sitio educativo, en el pupitre digital, y enhorabuena por la labor profesional en la comunicación y por la labor también por la educación en general de este país, de los que sois pues testigos no, protagonistas, pues muy importantes en España. Muchas gracias y nada, pues os invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras plataformas Spotify, iVoox, Google, YouTube, etcétera, y que nos sigáis diariamente en exitoeducativo.net. Muchas gracias. El pupitre digital.